Ya pues, ¿qué vamos a ver hoy? Conocer los efectos de la manipulación genética y su aplicación en los procesos de generación de alimentos, detergentes y fármacos. ¿Por qué me sale esto? Nada que ver. Ah, tengo el Zoom abierto. Denme un cachito. Voy a cerrar Zoom, que algún profe tiene clase con Zoom, por cierto. Ahí sí, ¿ustedes ven bien? Ya, perfecto. Ahí me mostrar dispositivos y vamos a cerrar todo. Ya. Entonces, sí, pues, alguien tenía Zoom y va a comenzar su clase ahora y me alertó a mí, pues nada que ver. Eh, en la industria alimentaria, ya si es que son conocedores de ella porque tienen algún familiar o los papás trabajan en la industria alimentaria, que es como la más común en ese sentido, en el ámbito de la biotecnología, hay bastante, hay bastante desarrollo biotecnológico. Ahora, piensen que la manipulación genética no tiene que ser mala per se, ¿ya? No demonicemos. ¿Ya? Siempre se habla de que no, la manipulación genética es mala. En ciertas cosas sí, pues lo vamos a ver. ¿Ya? Hay otras que claramente son beneficiosas. ¿Ya? Hay otras que se intenta generar un lucro excesivo, que también ahí tampoco demonicemos el concepto lucro, ¿ya? Porque siempre se ha visto desde el punto de la desigualdad. Pero, no sé, pues si yo compré, no sé, a ver, compré un audífono, compré este adaptador de audífono por AliExpress, que no me sirvió, por cierto, y lo compré a $2. Y ahora yo lo quiero vender a 3. No me estoy haciendo millonario con esto. Y lógicamente voy a obtener un beneficio lucrativo. O ya, para que no sea 3 así, para no ganar tanto, 2.5 dólares. Para que no sea tanto. Entonces, hay muchas veces que con el concepto de las semillas particularmente y la manipulación genética de ciertas semillas que se demoniza un poco esa parte. Ahí lo vamos a ver después. Comprender el uso de transgénicos, que tampoco es malo per se, ¿ya? Y los beneficios y perjuicios que pueden tener en el ecosistema y en nuestra calidad de vida. Y ojo con eso, porque el DEMRE que ustedes les saben, les encanta comparar cosas, ¿ya? Es muy probable que con el concepto de los transgénicos les comparen, ¿ya? Los beneficios y los perjuicios, ¿ya? Y ustedes tengan como que sacar una inferencia, una pequeña conclusión, ¿ya? Muy, muy común también últimamente en los nuevos ejercicios DEMRE, ¿ya? Ya, pues vamos entonces con lo de hoy. Ahí tenemos unos cromosomas que los conocemos, ¿no es cierto? Conceptos para entender las aplicaciones de genética. 3 conceptos básicos que, lógicamente, si están en el electivo ya como que los vimos un poco, ¿ya? Porque hablamos de ello en la parte de evolución. Miren, aquí tenemos un par de cromosomas homólogos. Recuerden los cromosomas homólogos, no se olviden, ¿ya? Para que estos cromosomas homólogos tienen que codificar para los mismos genes, pero no necesariamente esos genes tienen que ser iguales. Puede haber un dominante, puede haber un recesivo, puede haber otro tipo de gen también, pero codificar, por ejemplo, para el color de pelo. Este cromosoma que está en el lado izquierdo podría tener, no sé, por el color de pelo oscuro, café, ya, den un color. Y en el derecho está el color de pelo rubio, ¿ya? Entonces, ambos codifican para la característica color de pelo, ambos, pero tienen distintos poderes genéticos, ¿ya? Y hasta ahí nomás, porque, insisto, después ya me paso un concepto genético que a ustedes no les van a preguntar, ¿ya? Bien, concepto básico, ¿ya? Secuencia de nucleótidos, recuerden los nucleótidos, que son biomoléculas, ¿ya? ¿Se acuerdan las biomoléculas? Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ya. Los nucleótidos son ácidos nucleicos, por cierto. Secuencia de nucleótidos, perdón, presente en el ADN que codifica para un producto génico o genético. Ese producto puede ser una secuencia de ARN, que es mucho más corta que el ADN como tal, o una proteína. Y hay veces que el ARN se transforma en una proteína en un ribosoma. El ribosoma como que lee el ARN y en función de lo que va leyendo va creando la proteína, ¿ya? En cierta forma así funciona, ¿ya? Genes alelos, que serían esos dos genes que están aquí, el del color de pelo que está en el lado derecho y el color de pelo que está en el lado izquierdo. Bueno, al revés, izquierdo, derecho, ahí sí, ¿ya? Los genes alelos son genes, ya, formas alternativas de un gen, las cuales difieren en su secuencia. Como les decía, pueden ser uno dominante, uno recesivo, tener distintos poderes, pero codificar para lo mismo, ¿ya? Esto produce modificaciones en la función del gen expresado, claro, porque si un gen es más poderoso que otro, ya, lógicamente prevalece sobre el resto. Creo que este ejemplo se lo daba harto a los chicos del electivo. El color de los ojos. ¿Ya? El color de los ojos café, por ejemplo, que tenemos muchos, es dominante sobre las otras características de color de ojos.
Y eso se debe a que probablemente, aquí estoy suponiendo además, probablemente el color de ojos café es el color de ojos que tiene una mayor protección frente a la radiación ultravioleta. Entonces, como tiene más melanina y por eso es café, ¿ya? Nos protege mejor, en cierta forma. Las personas que tenemos los ojos café estamos mejor protegidos. Y como el gen es el mayor, el que mayor se encuentra en la población, es muy fácil encontrarlo, salir a la calle y contabilizar, no sé, de 100 personas, cuántos tienen el color del ojo café, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta entonces que probablemente ese gen es el que predomina, el que domina en la población. ¿Ya? Y por eso es que las personas de los ojos claros son tan llamativos en cierta forma, porque no es una característica masiva, es poco común. Y hay algunos colores o tonalidades menos poco comunes todavía, por ende es que como que son más codiciados, por así decirlo. Y locus, ubicación definida de un alelo. Miren, esa posición que ocupa el gen del color de pelo en este cromosoma, esa ubicación como tal, miren, es una cosa muy simple. El acto físico que estoy haciendo yo de remarcar ese espacio, eso es un locus. Así de simple. ¿Ya? Y el plural de locus, no es locuses, ya no cometan ese error de decir nada, los locuses, no existe. Se habla de loci. ¿Ya? Loci es equivalente al locuses, al plural. ¿Ya? Ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma. Un alelo, ojo, alelo o gen es lo mismo. Ahí no lo anoté, debía haberlo puesto. Ya, por si acaso. Esos son conceptos básicos que tenemos que dominar, porque de aquí en adelante probablemente hable mucho de ellos, ya, como para que no nos perdamos. ¿Ya? El DEMRE probablemente no hable tanto de estas definiciones. Ya son como más que nada para lo que vamos a ver ahora. Después de eso tenemos que manejar estos tres conceptos también. Ya vuelvo a repetir, para aquí quizás, por ejemplo, para los chicos del electivo es como latoso, porque esto ya lo vimos. ¿Ya? Conceptos para entender las aplicaciones de la genética. Tres conceptos básicos. Uno, el genotipo. Dos, los factores ambientales, que ahí aparece como ambiente. Y el fenotipo. Y ahí abajito aparece como una fórmula. Típico ahí que uno como en el que no le gusta la matemática y todo al final lo termina llevando una fórmula. ¿Ya? Genotipo, conjunto de genes que representa un organismo, o sea, toda mi estructura genética, genes que ocupo, que se ven, y genes que no se ven. Por ejemplo, mi abuela tiene los ojos de color claro. Ya mi abuelo también tenía los ojos de color claro, pero mi papá tenía, no miento, mi abuelo tenía los ojos de color café, ¿ya? Y mi papá tenía el color de los ojos café. Mi tía, ya por el lado paterno, tiene el color de los ojos claros, heredó el color de mi abuela, por así decirlo. Yo tengo el color de los ojos café, ¿ya? Puede ser que yo tenga el gen claro escondido, ¿ya? Por el lado materno también tengo una proporción parecida. Entonces puede ser que yo tenga el gen del color de los ojos claros, pero el color de los ojos oscuros predomina y es lo que se visualiza, ¿ya? Toda la estructura genética, genes que se expresan y genes que no se expresan, es el genotipo de un individuo, ¿ya? Eso es. Y ahí aparece como conjunto de genes que representa un organismo debido a la presencia de variaciones propias de la especie. Y es posible que si un gen no se ve en un individuo, sí se pueda hacer presente en la siguiente generación. ¿Ya? Ojo con eso también. El ambiente, y aquí está la definición de ambiente, el medio ambiente, por cierto, conjunto de componentes externos. Puede ser el calor del ambiente, puede ser la humedad del ambiente, la temperatura del ambiente, bueno, temperatura frío, asociarlo a eso, ¿ya? Radiaciones, ya que nosotros no podemos cuantificar y que tampoco vamos a ver, como la radiación ultravioleta, por ejemplo, pueden afectar al genotipo. Y producto de eso, el ambiente es un factor de modificación, al punto que, y aquí los chicos del electivo se refrescan un poquito la memoria, el ambiente es capaz de determinar que ciertas características puedan hacerse presentes o no en una población. Y normalmente los genes que se ven, que logra expresar una población, son producto de un proceso ambiental de selección natural. ¿Ya? Por eso es tan importante el factor ambiental, porque el ambiente va seleccionando lo apto, ¿ya? Para sí mismo, por así decirlo, y lo no apto lo va descartando, ¿ya? Y es cruel en ese sentido la selección natural. Conjunto de componentes entonces externos con los que interactúa el ser vivo y que afectan la expresión genética del individuo.
Y después aparece aquí el fenotipo. Miren, muy simple. Los genes es el conjunto de ADN como aparece aquí. ¿Ya? Todos los genes que tenemos en nuestros cromosomas, los que usamos, los que no usamos, los que podemos heredar, los que no, etc. El ambiente es el entorno. Ya, como les decía, puede ser humedad, puede ser calor, puede ser frío, puede ser radiación, puede ser disponibilidad de alimento, para los animalitos un depredador, por ejemplo, etcétera. Ya, eso puede alterar esta estructura genética y el fenotipo es lo que se ve. Es el resultado de cómo el ambiente presionó a la estructura genética para que se vea algo, para que sea visible, para que predomine en la población. Sí, puede que esto sea medio hippie. Bueno, ahí los chicos del electivo lo sufrieron más porque ya vimos evolución, ¿ya? Pero les sirve como de refresco. Voy a dejar el chat acá porque no sé si me han escrito. Ahí está el Bastián. Recién vi tu mensaje, Bastián, soy un desgraciado. Hola, ¿cómo estás? Fenotipo. Expresión del genotipo entonces en un determinado ambiente. El fenotipo, vuelvo a repetir, es lo que se ve. Ya como les decía, yo quizás tengo el gen de los ojos verdes, pero no se ve, po. Tengo el color de los ojos café, po. ¿Ya? Ese es mi fenotipo, color de ojos café. Pero puede ser que tenga el genotipo color de ojos, mi abuela tiene los ojos verdes, puede ser que tenga el color de los ojos verdes escondido. ¿Ya? La única forma que lo vea o lo pueda determinar es que tenga un hijo con el color de los ojos verdes. Si aparece, probablemente sea a causa tanto del conjunto cromosómico de su madre como del mío. ¿Ya? Y lógicamente está determinado, como les digo, mucho por el factor ambiental. ¿Ya? Expresión entonces del genotipo de en un determinado ambiente puede manifestarse como rasgos físicos, ahí está el color del ojo, conductuales, ojo, hay muchos rasgos conductuales que a veces no están considerados, pero también son parte de la herencia. ¿Ya? Particularmente en los animalitos se vio mucho cuando ocurrió el proceso de domesticación y lo vamos como a tomar un poco para la biotecnología, porque nosotros cuando nos quedamos con los animales domésticos que nosotros actualmente conocemos, el perro, el gato, no sé, las vacas, las ovejas, fue por un proceso de selección nuestra, artificial, ¿ya? En donde nos fuimos quedando con los animales más dóciles y los más salvajitos los fuimos dejando. ¿Ya? O no los criábamos, o no se quedaban con nosotros, o se iban simplemente, y los más dóciles fueron los que progresivamente fueron separándose de este ambiente como salvaje, y por ende esa carga genética empezó a prevalecer en ellos. Ojo con eso. ¿Eh? Y no siempre son visibles, como les decía. Bueno, ahí aparece como la acción de una enzima. La presencia de una enzima que está codificada en el código genético no es visible. Una enzima muy simple, por ejemplo, la amilasa salival, que es la enzima que tenemos para degradar el almidón a nivel de saliva, y a nivel bucal, perdón, no de saliva, es una enzima que está presente y se sintetiza en las glándulas salivales, ya en las tres glándulas salivales que tenemos, la submaxilar, la sublingual y la parótida, que es la más grande. Que esto que cuando apretamos aquí, sentimos como aumenta la cantidad de saliva en la boca, ya, esa es la parótida. Esa es la que se inflama con las paperas, por si acaso, ¿ya? Y esa enzima que se sintetiza ahí está guardada en nuestro código genético a nivel de especie. Todos sintetizamos esa enzima, sin excepción. ¿Ya? Por eso es que podemos comer almidón. Esos son conceptos entonces básicos que tenemos que manejar, porque ahora viene lo bueno, ¿ya? La parte de la biotecnología. ¿Por qué? Porque genéticamente, como les fui diciendo, la estructura genética nosotros la podemos ir seleccionando, particularmente nosotros que tenemos una habilidad cognitiva de seleccionar. ¿Ya? Ir quedándonos con ciertas especies, ir quedándonos con características que para nosotros puedan ser beneficiosas. ¿Ya? Y aquí es súper cruel porque nosotros nos quedamos con algo que nos genere beneficio a nosotros, pero esa especie se está viendo afectada. ¿Ya? Un muy buen ejemplo, muy cruel por cierto, lo usamos también en el electivo, es la selección artificial que se hizo con los perros. ¿Ya? Los perros son casi entre 600 a 700 especies distintas, perdón, subespecies distintas, razas distintas, pero todos pertenecen a la misma especie de perro, ¿ya? Que el perro doméstico, ¿ya? Para no enredarlos con tanto nombre complejo. ¿Ya? Y tenemos varios. Ya en ese caso tenemos un montón de subespecies en ese sentido. Ya, pues, veamos entonces. ¿En qué está yo? Acá. Biotecnología, no les voy a ir leyendo todo el mamotreto, voy a ir tomando ciertas ideas. Recuerden que yo siempre les dejo en el PPT texto para que puedan estudiar.
Este contenido es nuevo, ¿ya? Entra solo para la PAES. Antiguamente en la PDT, en la PSU, esto no se veía, o se veía de otra forma, con otro trasfondo, ¿ya? Por eso les digo que este es un contenido completamente nuevo, ¿ya? A ver, no pensemos que la definición de biotecnología como tal es una definición nueva, no es algo que vengamos nosotros practicando ahora con los avances tecnológicos. Hay dos tipos de biotecnología, la antigua, la clásica, y la biotecnología moderna. Ya, esa sí se cuelga mucho de los avances tecnológicos, por cierto. ¿Ya? La biotecnología clásica parte desde la época en que nosotros empezamos a convivir con ciertos animales y nos dimos cuenta de que podíamos, entre comillas, por así decirlo, domesticarlos. ¿Ya? Por lo tanto, la domesticación del perro podría ser un ejemplo de biotecnología clásica. ¿Ya? Ahora, hay otros ejemplos también, no solamente en animales, porque los vegetales también fueron domesticados. No todos los vegetales fueron domesticados, sino que solamente los de consumo habitual. ¿Ya? Y aquí veamos el ejemplo, miren. El origen de la biotecnología se remonta a la fabricación del vino, ya de prácticamente los tiempos bíblicos, para dar un contexto. El pan, el queso, el yogurt, o sea, se han usado, ¿ya? Para poder desarrollar estos alimentos, pequeños avances biotecnológicos, ¿ya? El descubrimiento de que la leche puede convertirse en queso, que se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo, fue el comienzo de la biotecnología clásica, me faltaba decir ahí, hace miles de años atrás. ¿Ya? Así que ojo con eso, ¿eh? Estas aplicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional. ¿Cuál es la moderna? Por eso les dejé la otra imagen en contraste al otro lado, ¿ya? A cuando comienzan los avances tecnológicos es que empezamos a hacer uso de la modificación genética, como que ahora somos mucho más selectivos, mucho más certeros con estos avances tecnológicos para inducir una modificación, ¿ya? Incluso se pueden generar razas o incluso especies nuevas, ¿ya? Con esto, particularmente en los vegetales, como que no nos ofrecen un rechazo o no es tan complejo establecer esa modificación. En animales, claramente es un poquito más complicado. ¿Ya? Actualmente la biotecnología emplea técnicas avanzadas de manipulación del material genético que permiten, por ejemplo, obtener o modificar diferentes productos. ¿Ya? Perfecto, podemos tener una fruta, tenerla más grande, con otros nutrientes, con otro sabor, que no tenga sabor, también puede ser, etcétera. Algunas frutas vienen sin pepas, ¿ya? Transferir genes, o sea, podemos colocarle genes que es imposible que pueda adquirir un vegetal, por ejemplo, y se pueda codificar cosas que no estaban codificadas en esa estructura genética inicial, ¿ya? Aislando el código. O en bacterias, que también puede hacerse. No olvidar que las bacterias tienen una capacidad de mutación mucho más rápida incluso que un vegetal, porque se reproducen muy rápido, ¿ya? Y eso, para darles tantas vueltas ahí al texto. Miren, quiero que vean estas imágenes. Ahí tenemos unos ejemplos biotecnológicos, por cierto. ¿Ya? La figura del tomate se las dejé ahí precisamente para que vayan viendo, uno, los distintos tipos de tomates que hay, ¿ya? Que parecen que tuvieran así como racimos en sí mismos, ¿no? Esos son tipos distintos de tomate, ¿no? ¿Ya? Tomates alargados, unos tomates más naranjos, otros más oscuros, ya como del color de la berenjena, incluso ahora se pueden ver tomates con esa coloración, ¿ya? Y es porque tienen nutrientes adicionales, y esos nutrientes son producto de un estudio biogenético, ¿ya? En los últimos 70 años, los avances en la biología molecular y celular han permitido el desarrollo de la ingeniería genética, más o menos desde 1965, 60 en adelante. ¿Ya? Todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Ya como que los avances biotecnológicos se probaron muchos en la Segunda Guerra Mundial, claro, en la Segunda Guerra Mundial, y después de eso empezaron a hacerse masivos. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, ya como que la humanidad se dio cuenta que las guerras mundiales podían llevar avances. ¿Ya? Han permitido el desarrollo de la ingeniería genética y consiste en la manipulación directa de los genes de un organismo a través de las técnicas como la clonación molecular, se copian y se pegan genes, ¿ya? Y la edición genética, o sea, yo tengo una estructura, una secuencia de genes, corto pedacitos, puedo acortar esa secuencia, alargarla, duplicar eso que copié y pegarlo, ¿ya? Como cuando ustedes tienen un editor de texto. ¿Ya? Ahora, lógicamente, en ciertas especies no se pueden todas. En otras, legalmente, en la gran mayoría de los países, no se puede hacer.
ya como por ejemplo la modificación genética nuestra. Ya está, lo más seguro es que no en todos, pero sí por lo menos en el 95% de países a nivel mundial no se puede hacer. ¿Ya? ¿En qué estaba yo? Miren aquí, de hecho quiero que vean esta figura que está acá abajo, y que también de hecho la encontraron en un cuadro, y no había foto de esa época. Esa es una sandía, esa era la sandía original. Miren en lo que se transformó la sandía original con el tiempo. Y esto estamos hablando del 1820, 1870, no me acuerdo si era 20, 70, 50, era uno de esos números. ¿Ya? De ese tiempo databa entre comillas, foto, porque no era una foto, era una pintura. Entonces se encontraron con que las sandías eran de ese tipo. Y las sandías actuales, miren la forma y color que tienen. ¿Y cómo se modificó si no hubo una modificación genética en el 1800 para poder hacerlo? Simplemente por selección artificial. Nos fuimos quedando, fuimos aislando progresivamente las sandías, que eran más grandes, más rojas, con menos pepas, y así empezamos a hacer cruzas de forma selectiva para quedarnos solo con ciertas características. ¿Ya? Entonces, estos son muy buenos ejemplos, por cierto, de desarrollo biotecnológico y manipulación a través de desarrollo biotecnológico, ¿ya? Particularmente con los frutos, que de hecho en sí el tomate es un fruto, ¿ya? Miren el plátano original, de hecho aquí les coloqué esta figura también, cuántas pepas tenía, y era muy fácil que se oxidara, que se pusiera negro. Ahora el plátano actual se oxida, pero alcanza a durar harto, ¿para qué decir los tomates? El mejor ejemplo, el famoso tomate larga vida, que uno lo compra y puede pasar 2 semanas, el tomate ni se podrió. Se pudrieron todas las otras frutas, menos ese tomate. ¿Ya? Y todo esto es en función de la manipulación genética. ¿Ya? Se denominan organismos genéticamente modificados a aquellos cuyos genes han sido manipulados directamente. Las técnicas más comunes, ojo, se utiliza para la modificación genética virus. A ver, ¿cómo eso? A ver qué pasó, como dicen los Simpsons. Los plásmidobacterianos, a ver si se acuerdan del término plásmido, y enzimas bacterianas. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan? Y esta fue una pregunta hace un par de años atrás. ¿Por qué se utilizan virus, bacterias y la fisiología bacteriana? Ya, los virus no tienen fisiología, pero ¿por qué se utiliza un plásmido bacteriano, que es una porción de ADN extracromosomático, ¿ya? Que se comparte en una población bacteriana? ¿Y por qué se utilizan enzimas de restricción bacteriana? ¿Ya? Muy sencillo, porque la bacteria al reproducirse tan rápido es muy fácil, ¿ya? No tiene como un sistema de seguridad. Entonces yo puedo colocarle una secuencia de ADN a esa bacteria y la bacteria la va a entender como que es una secuencia de ADN propia, la incorpora en su propio código y cuando ella se duplica, se replica, duplica esa secuencia también. Entonces, de esa manera es la mejor forma de cultivar una nueva secuencia de ADN. ¿Ya? De hecho, nosotros usamos eso particularmente, y lo vamos a ver después cuando veamos el ejemplo de la insulina. La insulina se crea, ¿ya?, con una bacteria. La insulina que los diabéticos se inyectan actualmente es insulina sintetizada en bacterias, ¿ya?, en cultivos bacterianos. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya, pues, veamos entonces un ejemplo práctico de toda esta cuestión, todo este palabrerío. Vamos a ver al tiro, ¿ya? Y el por qué se utilizan virus y bacterias, que vuelvo a repetir, fue como la gran pregunta que se hizo el año pasado sobre esto, ¿ya? Ahí tenemos aplicaciones de la biotecnología. Una de las principales aplicaciones es la terapia génica. ¿Ya? La terapia génica, el nombre lo indica, una terapia, ya se utiliza en medicina, y se utiliza modificando pequeñas porciones de genes conocidos, genes que pueden generar una enfermedad y como que en cierta forma no deberíamos tenerlos. Ya son mutaciones probablemente y que se aceptan de que se pueden eliminar. Ya, no es tan sencillo como tener un pedazo de texto, por ejemplo, en el blog de notas o en el Word y borrar cierta cantidad de palabras, pero es más o menos así, ya así a grandes rasgos. Vamos a ir viendo uno por uno. La terapia génica entonces consiste en la modificación genética de ciertos tejidos, ojo, de un organismo para tratar una enfermedad. Incluso se podrían utilizar gametos o cigotos. ¿Ya? Los gametos, espermatozoide ovocito. Cigotos, el producto de la fusión de esos gametos, como receptores de estos nuevos genes. ¿Ya? Entonces podría darse de que se utilicen genes o se utilicen células como transportadores de estos genes nuevos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, son de ciertos tejidos, no es de cualquiera. Normalmente se utiliza la terapia génica para poder combatir el cáncer,
Ya cuando hay células tumorales, que antes de que empiecen a proliferar, las puedo combatir a través de terapia génica. Ahora, estas terapias son sumamente experimentales, no están pulidas o masificadas. Y cuando se consigue masificar, en un principio son bastante costosas. Entonces, no es algo que sea masivo. Ya, probablemente aquí en Chile, terapia génica, no sé, el Hospital Clínico de la Católica, la Chile, si es que, y pare de contar. ¿Ya? Terapia para combatir tumores. Aquí tenemos un ejemplo. Ojo con estos ejemplos que a veces el DEMRE los contextualiza. ¿No? Puede ser que copie y pegue esta misma figura. ¿Ya? Ahí modificada, lógicamente. Ahora, esta figura yo la saqué del libro del ministerio. Así que el DEMRE es libre de usarla. Ya podría ser. Se aísla una versión normal del gen afectado. ¿Ya? Tomamos un gen, probablemente ese gen codifica para un tumor, por ejemplo, para la formación de un tumor y se introduce, y lo aislamos, ya esa secuencia, por si acaso, y esa secuencia aislada la tomamos, la modificamos, la corregimos, ¿ya? Ahora tenemos el gen arreglado, y ese gen arreglado lo tengo que llevar al organismo otra vez. El tema es cómo lo meto dentro del organismo. Y ahí es donde calzan estos percuétanos que nosotros sabemos cómo funcionan. Un virus. Entonces, yo tomo esa secuencia de ADN con este gen corregido de un tumor, de un futuro tumor, o cómo eliminar un tumor también puede ser. Y este pedacito de ADN yo se lo coloco a un virus que está vacío. Lo utilizo como una cápsula de transporte al virus. Entonces le coloco este ADN al virus y el virus infecta a esta persona, que es lo que se ve ahí. El virus se incorpora en las células del tejido afectado. Miren, se coloca el virus en un cultivo celular, ¿ya? Donde se encuentra este tejido afectado. Y lógicamente las células modificadas genéticamente son incorporadas al tejido donde se reproducen como buen virus, ya va a infectar estas células, pero la infección es a través de este código de ADN corregido, del código de ADN ahora bueno. Y ese código de ADN sana las células, por así decirlo. Entonces es una terapia que es sumamente efectiva utilizando un vector de transporte, una cápsula de transporte, que en este caso es un virus. ¿Ya? De hecho ahí aparece. Y esto es lo que consideró el DEMRE para el ejercicio del año pasado. No apareció en la PAES de invierno, pero salió el año pasado en la primera PAES. ¿Ya? La alta capacidad de contagio de los virus y las bacterias hacen que esta técnica tenga una alta capacidad de respuesta. En este caso se hace con virus, pero también se pueden usar bacterias para otras cosas que lo vamos a ver después con la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces, las células modificadas genéticamente son incorporadas al tejido, donde se reproducen y originan células hijas con la copia normal del gen, porque esas células están infectadas con una secuencia de ADN que las corrige. Ya no son células tumorales. El virus no las contagió para sanarlas, para corregirles el error. Entonces, vuelvo a repetir, yo utilizo el virus como un transportador de una secuencia de ADN buena y que lógicamente es la única forma que puedo usar o que puedo hacer que esa secuencia se masifique rápidamente. ¿Por qué? Porque los virus se masifican rápidamente. Podría utilizar, por ejemplo, la envoltura de un virus como el COVID para una persona que tiene cáncer al pulmón. Entonces, como el virus del COVID se adhiere muy fácil a la pared pulmonar, no va a inyectar el código del COVID, va a inyectar esta secuencia de ADN que le podría corregir un tumor. Y esta persona podría sanarse de un tumor inicial, solo de un tumor inicial, no de un avanzado cáncer. Ahí, lógicamente, es mucho más complejo porque probablemente esté afectando otros órganos ya. ¿Ya? Eso, pues. Entonces, ojo con la terapia génica, ¿ah? Y el datazo, ¿ya? Del por qué se utilizan viruses, ¿ya? Bacterias también se aplica, eh, para, para, eh, para sanarnos a través de la terapia génica. ¿Ya? Entonces, y lógicamente, vuelvo a repetir, estas terapias son muy experimentales todavía. No es algo que sea masificado o que sea masivo, quizás no masificado. Masificado sí se ha ido aumentando de forma progresiva, pero no masivo. ¿Ya? Entonces es difícil que, no sé, por un hospital público esto se pueda dar todavía, quizás en un par de años más sí, ¿ya? Porque también bajan los costos. ¿Queda claro? Más o menos. La siguiente es masivísima. Esa sí que es masiva. ¿Ya? Y de hecho abarató mucho los costos también. ¿Alguna duda, chiquillos? Ojo con los virus. Ahí viene Vicente.
¿Alguna duda? Ahí, Vicente, ahí vi que te desconectaste, o sea, que te reconectaste, por si acaso. Lo que está encerrado La señal, profe. en el PPT, ¿ya? Lo que está encerrado en círculo es lo que preguntaron el año pasado en La Paz. ¿Ya? Ese dato, por favor, consérvenlo. Traten de recordarlo o cuando tengan ahí puedan bajar el PPT del Classroom, estudienlo. Estudiense ese dato y, lógicamente, aplicado al ejemplo, porque vuelvo a repetir, el DEMRE ahora está usando en sus ejercicios un montón de ejemplos. ¿Ya? Y esta información, de hecho, este PPT lo construí solo con la información del libro del ministerio porque me pareció muy actualizada, uno, y dos, pertinente. O sea, un contenido nuevo, ya como el de biotecnología que se estaba preguntando por primera vez el año pasado, era lógico que me tenga que basar en la información que entregaba el Ministerio de Educación. ¿Ya? Era como la información madre, y de ahí uno puede ya ir sacando o seleccionando otras cositas. Pero este sí que es masivo, ¿ya? Y vuelvo a repetir, gracias a esa masificación es que sus costos se abarataron mucho. ¿Ya? Aquí no se está utilizando un virus, sino que se está utilizando la capacidad de las bacterias de aceptar secuencias de ADN y usarlas como propias. ¿Ya? Los famosos plásmidos bacterianos, que era el término que aparecía ahí. Esos plásmidos bacterianos son los que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ojo con eso, que también lo han mencionado, no lo han preguntado, pero podrían preguntar. ¿Ya? Y así se obtiene la insulina. ¿Ya? La insulina se obtiene cultivando una secuencia, que es la secuencia de la insulina humana, ¿ya? Y se le entrega a un grupo de bacterias. Y estas bacterias son capaces de tomar la secuencia de insulina, la hacen propia y sintetizan la insulina como si fuera algo natural para ellas. Y nosotros, y ese cultivo en donde la estoy fabricando, se empieza a llenar de un líquido que es la insulina, lo purifico y la coloco en ese vial que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, la insulina humana se crea de esta forma. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, pues, obtención de insulina humana usando una bacteria, y de hecho una bacteria súper conocida, que es la famosísima Escherichia coli. ¿Ya? ¿Conocen la Escherichia coli o no? Yo creo que sí. ¿Yo no? Mi perrito siempre salta el estable. Ahí sí. Ya. Vamos. Por si escuchan ladrar, es mi perrito. La Escherichia coli es la bacteria, es la bacteria que se encuentra en la caca. ¿Ya? Hay dos tipos de coliformes. Las coliformes totales, que no nos hacen mal a nosotros, por cierto, ¿ya? Y la Escherichia coli, ¿ya? Las coliformes fecales, y ahí está la Escherichia coli, que si la llegamos a ingerir nos va a generar una gastroenteritis horrible, ¿ya? Porque empieza a proliferar y tiene los problemas por comer cosas contaminadas. ¿Ya? Y por ejemplo, el agua potable permite un número total, un límite de coliformes totales, pero fecales cero. Ya cero, no pueden, si ustedes sacan agua a la llave y saben que su vaso está limpio, ¿no? Sacan un vaso de la llave y lo llevan a un laboratorio bioquímico y le piden, necesito un análisis de coliformes, por favor. El laboratorio va a hacer un análisis y les va a mandar después una hojita con teo. Coliformes totales dentro del rango. Coliformes fecales, cero. Y tiene que decir cero. O sea, si a ustedes les aparece una, ustedes pueden demandar a la empresa de potabilización porque no le están potabilizando el agua. Así que, ojo ahí, si se quieren ganar una luquita, en todo caso, no le va a salir muy barato tampoco el análisis de aguas. Después les digo al tiro, por si tienen la idea. Ya, pues vamos entonces, la Escherichia coli, que si sale del intestino grueso, como les digo, porque vive con nosotros en el intestino grueso, si sale del intestino grueso nos va a enfermar. ¿Ya? Si se mantiene solo en el intestino grueso, no pasa nada. A ver, muy simple, muy simple. La insulina, por cierto, comenzó, bueno, ahí sale el dato, pues la insulina fue la primera hormona humana en ser producida usando ingeniería genética. Ojo ahí. El procedimiento se logró en 1978, ahí fue el primer experimento y se aprobó. Después vino la etapa experimental, la etapa de prueba, que se tomó como 6 años, 4 años, perdón. Y su comercialización se aprueba por la FDA norteamericana en 1982. ¿Ya? De las pocas cosas así como muy valorables que tiene el norteamericano es que la FDA
ya que, es el sistema de regulación estatal de ellos, que les permite comercializar los fármacos y los alimentos. Entonces tienen que pasar una sucesión de pruebas para poder comercializarse. No es tan sencillo, ¿ya? Y esa regulación comienza con el auge de la industria alimentaria a finales de 1800. ¿Ya? Si se buscan cualquier video en YouTube, no sé, cómo se creó la Coca-Cola. Después buscan cómo se creó el chocolate Hershey. Después coloquen, no sé, cómo se creó, a ver, ¿cuál más? ¿Cómo se llama? La industria de Heinz, del ketchup. Ya, esos son como los pilares de alimentarios de Norteamérica. Entonces, en función de eso se crea ese organismo regulador, por cierto. ¿Ya? Ya, pues, veamos. Se extrae una molécula de ADN circular propia de las bacterias. Saca un plásmido bacteriano. ¿Ya? ¿Qué es un plásmido? Una porción de ADN de la bacteria. ¿Ya? Yo tomo el ADN de la bacteria. Recuerden que las bacterias no tienen núcleo. No se puede llegar, hurguetear ahí. Saco una secuencia de ADN. ¿Ya? Y a esa secuencia yo lo uso como transportador. Aquí no voy a usar un virus, voy a usar esa secuencia. Entonces, del código humano, yo busco la hormona de la insulina, la extraigo de mi código genético, extraigo el código de la insulina y lo coloco en este ADN bacteriano. Entonces, el ADN bacteriano actúa como un medio de transporte, ¿ya? Y lo vuelvo a colocar en la bacteria. ¿Y por qué tengo que sacar una secuencia de ADN primero de la bacteria para después colocarle el código humano? Porque si llego y le coloco el código humano, la bacteria no lo va a entender. No va a ser legible para él. Entonces tengo que usar un transportador que es su propio ADN. Ya, una pequeña secuencia. Entonces, la secuencia de insulina, que no es una secuencia larga, por cierto, se coloca en esta secuencia del ADN bacteriano, que se llama plásmido, y ese plásmido yo lo inyecto en un cultivo de bacterias. Las bacterias toman el plásmido, basta con que una lo reciba, ¿ya? Lo entiende, lo coloca en su interior, en su código completo, y empieza a masificarlo. Y se lo empieza, ella solita, se lo empieza a pasar a otras bacterias. Y de esa forma las bacterias empiezan a sintetizar, como les decía, insulina, y progresivamente el cultivo se empieza a llenar de un líquido que es insulina pura. La limpio, ¿ya? Porque lógicamente puede que tenga algunas impurezas, la limpio y la comercializo en ese vial que se ve ahí que uno puede pillar en la farmacia, ¿ya? La famosa insulina para los diabéticos tipo 1, ¿ya? Ahí está el paso a paso, que yo igual como que se lo resumí un poco, ya vuelvo a repetir, estas imágenes son sacadas del libro del ministerio, si ustedes estudiaran con este libro, ya por si acaso lo más seguro es que hasta las reconozcan. ¿Ya? No sé si tuvieron acceso al libro del ministerio en algún momento, no sé, ya deberían. Se extrae entonces una molécula de ADN circular propia de las bacterias plásmidos. Se aísla el gen que codifica para la insulina humana. Ya ahí se hizo el estudio del código del código humano, pero en realidad se completó como en 1999. Yo me acuerdo que estaba en primero medio en el colegio, cuando salió en las noticias que el genoma humano se había completado. Teníamos porciones, ¿ya? Y porciones de lo que había antiguamente. Ahí estaba la insulina. Se incorpora el gen de la insulina al plásmido, mediante clonación molecular. Se copia y se pega. En resumidas cuentas, eso. El plásmido modificado se inserta nuevamente en la bacteria y las bacterias empiezan a cultivar este plásmido, ¿ya? Y lógicamente la insulina, que como les decía, es más o menos lo mismo. Este mecanismo en un principio no era barato. La insulina no era muy barata o tan barata como es ahora, ¿ya? Con el tiempo, ya las empresas farmacéuticas se dieron cuenta o empezaron a abaratar costos, ¿ya? Y se empezó a masificar también la diabetes y la comercialización de insulina como tal. Antiguamente los diabéticos tomaban insulina por pastillas y ese es un problema porque el hígado degrada mucha de esa insulina, entonces tenían que tomar dosis muy grandes. En cambio, la inyección era inmediata, ¿ya? En 20 minutos ya tenían una baja en el azúcar y se nivelaban rápidamente. Con una pastilla se demoraban como 8 horas en nivelar su azúcar, entonces tenían que estar tomando la pastilla cada, por lo menos unas 3 veces al día, ¿ya? Y en cantidades, como le digo, en dosis que eran muy grandes. Y ese era el problema, ¿ya? Ya, pues, veamos entonces la siguiente. Tengo otra. Tengo otro ejemplo biotecnológico que vuelvo a repetir. Los extraje del libro del ministerio. Este no, este creo que no. La bacteria Bacillus thuringiensis, que es un bacilo, es una bacteria, ya presenta el gen BT. De hecho, BT es Bacillus thuringiensis, por cierto.
que posee información para producir, y aquí vienen los problemas, ¿eh? Hemos visto puras cosas buenas en la biotecnología, ahora vamos a ver cositas malas. Posee información para producir una proteína tóxica para algunas especies de insectos, el bacilo, la bacteria, ¿ya? Entonces algunos insectos ni se acercan a la bacteria, o las bacterias en realidad se mantienen, de esa forma se protegen de ciertos insectos. Este gen se utiliza para modificar genéticamente diversos cultivos como el maíz y el algodón, diantres, y obtener así plantas transgénicas resistentes a algunos insectos. Claro, pues si le estoy colocando el gen que produce una sustancia tóxica y es un gen bacteriano y se lo estoy colocando a plantas que no tienen forma de adquirirlo, ahora yo estoy empezando a formar un Frankenstein con estructuras genéticas que no le pertenecen. El problema de esto es que con el paso del tiempo yo les doy firmado que esos insectos se van a terminar haciendo resistentes a la sustancia tóxica. Por presión de selección natural, po. Nosotros aceleramos el proceso, ese es el inconveniente, ¿ya? Entonces los insectos lo más seguro es que con el paso del tiempo se empiecen a hacer resistentes y ahora los bichos ya no les va a hacer nada esta sustancia tóxica y se van a empezar a comer el maíz igual. El maíz y el algodón creo que aparece como ejemplo, se los van a comer igual. Entonces, lógicamente, con el paso del tiempo, la modificación genética puede generar problemas, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, estamos trabajando con formas de vida y nosotros ya cometemos el error, ¿ya? Y aquí me voy a poner eclesiástico, de creernos dioses cuando entendemos algo, pero muchas veces no tomamos todas las aristas, ¿ya? No tomamos todos los frentes, consideramos solo lo que vemos. Y a veces nuestra capacidad de visualización de ciertas problemáticas es muy limitada. ¿Ya? Ese es el problema del ser humano. ¿Ya? Y obtener así plantas transgénicas resistentes a algunos insectos. Esto responde principalmente a razones de productividad. Claro, si tenía, no sé, el maíz tenía un índice de un 15, un 20% de pérdida, ¿ya? Producto de que se lo comían los bichitos. Ahora con esta bacteria, con esta sustancia tóxica que están sintetizando, producto que yo les coloqué un gen, ¿ya? Nuevo, me baja al 5%, al 2%, entonces prácticamente nadie se la está comiendo. Pero como les digo, en un paso del tiempo, lo más seguro que al cabo de unos 10, 15 años, va a aparecer un bicho que se los va a comer. Créanme que sí. O evoluciona el bicho que estaba anteriormente, que también puede ser. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, no todo es malo. ¿Ya? No todo es malo. Los organismos transgénicos son modificados genéticamente mediante la inserción de genes de otras especies, como lo vimos recién. Este mecanismo ha sido especialmente utilizado para plantas de cultivo, ¿ya? Como ejemplo, el maíz, la soya, el algodón, los tomates, etc. ¿Ya? Hay especies que se han modificado para resistir herbicidas, de tal manera que así coloco herbicidas nomás, le pongo herbicida y mato todos los bichos. ¿Ya? Y lógicamente las plantas no asimilan el herbicida ni se ven contaminadas con él porque las volví resistentes a ese herbicida. ¿Ya? Quizás ahí no es tan malo. ¿Ya? Condiciones ambientales adversas, plantas resistentes al frío, por ejemplo, o al calor. Imagínense, por ejemplo, los europeos, particularmente los de la península ibérica, los de Portugal, España, Italia, están pero cocinándose con el calor. Imagínense plantas que resistan la desecación. Excelente para ese bien, o sea, para los cambios climáticos que se vienen. No seamos negacionistas. A continuación se describe cómo se crea un alimento transgénico. Bueno, aquí está el paso a paso, el ejemplo del maíz. 1. Para obtener un organismo transgénico y otorgarle una característica de otro, primero se debe identificar y extraer el gen que la determina. O sea, identifico un gen de otra especie y ese gen es el que yo quiero tener ahora en mi nuevo maíz. Y entonces voy a buscar, voy a hacer análisis genético, voy a pagar estudios, etc. Saqué el gen, no sé, el maíz ahora va a tener beta-caroteno. Perdón. Va a tener vitamina C. Ya, eso sí que no tiene. Vitamina C. Ahora voy a entregar maíz con vitamina C porque hay gente que no tiene acceso a cítricos, ¿ya? Y lo único que tienen es maíz. O le es muy fácil cultivar el maíz. Entonces yo como empresa, soy muy buena gente, voy a cultivar o voy a modificar genéticamente el maíz para que ahora el maíz tenga vitamina C. Va a cambiar su sabor, pero ellos van a obtener el nutriente que les va a evitar el escorbuto, por ejemplo. ¿Ya? El gen se inserta en un plasmio o, otra vez, bacterias y viruses ya se utilizan para esto. ¿Por qué? Porque se replican, se multiplican muy rápido. Esa es la ventaja
tanto en la terapia génica como en los transgénicos, ¿ya? El gen se inserta en un plásmido, ahora este último tiene incorporado el gen de interés, el código de la vitamina C, acuérdense, tómenlo como ejemplo. El plásmido, que tiene el código ahora de la vitamina C, se introduce en una bacteria que se cultiva para que se reproduzca. Con ello se generan muchas copias del gen de la vitamina C. Entonces ahí lo vemos que ahí está la secuencia rojita, que es esta que está acá, y la colocamos en esta bacteria ahí. Y ahora esta bacteria tiene el código de la vitamina C, la bacteria se replica súper rápido, tengo muchas bacterias con el código de la vitamina C. Las copias del gen se ponen en contacto con células del organismo, en este caso el maíz, ¿ya? Las colocamos, ahí podemos ver que sacamos células ya del maíz, las colocamos en una cápsula y estas bacterias las colocamos en conjunto, ¿ya? Como para que se mezclen, una cosa así, ¿ya? En este caso maíz, y así se logra la inserción del gen, como que las bacterias contagian a las células del maíz, ¿ya? Y ahí meten el código bacteriano de la vitamina C, que vuelvo a repetir, es el que modificamos en un principio. Estas células se cultivan hasta obtener plantas de maíz genéticamente modificadas que presentan la característica de interés. Y ahora tengo semillas con vitaminas de maíz con vitamina C. Y se las vendo a un precio inaccesible. Que ese es el problema que puede generar Monsanto, por ejemplo. ¿Ya? Ahí demonicemos Monsanto. Entonces, Monsanto acaba de crear una semilla nueva. No es el maíz original. Bueno, tampoco es el maíz original, pero es el maíz que se utiliza, por ejemplo, de la gente que vende en la feria. Ya el maíz masivo. Este es un nuevo maíz, maíz C, con vitamina C. Entonces ellos patentan esa cuestión, po. Y al patentarla, y yo quiero usar esa semilla, chuta, le tengo que pagar royalty a Monsanto porque es su obra. Tengo como que tengo que pagarle derechos de autor. Y si lo uso, como que se la estoy pirateando, entonces no la puedo usar. Ese es el problema. Ese lo expliqué así como a muy grosso modo y muy rápidamente el problema de Monsanto, ¿ya? Lo que ahora, siendo sincero, aquí en Chile, para que estamos con cosas, es probable que nadie fiscalice eso, ¿ya? El problema es que no lo podrían exportar, porque ahí sí les van a decir, ¿y esta semilla de dónde viene? Ah, no, pues esta es la semilla Monsanto. Tengo que informar. Entonces ahí está el problema. Pero para comercializarlo en la feria, probablemente no. Ahí, como para cerrar la idea. Ya, esta es la parte que la que quería llegar yo, los famosos beneficios y perjuicios. Y justamente ese es mi última lámina del PPT. Se ha planteado, la interrogante acerca de los efectos no previstos de los alimentos transgénicos. Nosotros los seres humanos no vemos todas las aristas cuando formamos algo y tratamos de ser dioses, que era lo que les explicaba. Tanto para los organismos que son modificados genéticamente, como para las personas que los consumen. Pónganse que este maíz con vitamina C ahora les gusta a las abejas. Y ahora las abejas van a ir a comer el maíz con vitamina C. Diantres. Por otra parte, la modificación genética de los alimentos puede ser una estrategia para enfrentar enfermedades provocadas por deficiencia de nutrientes, punto, tenía que haberle puesto ahí, ¿ya? Por ejemplo, la obtención de arroz rico en betacaroteno, ya, eso es un muy buen ejemplo, ¿ya? El arroz es un arroz morado, ¿ya? ¿Cómo se llama? Como la betarraga, como la berenjena, que tiene mucho betacaroteno. Y las personas, por ejemplo, en Asia, que no tienen acceso a alimentos con betacaroteno, no obtienen los nutrientes, por eso es que tienen una tan mala visión, ¿ya? El betacaroteno favorece mucho la pigmentación de la retina, ya de las células retinales, esa es la palabra que estaba buscando, ¿ya? Que son las neuronas que necesitan tener pigmentos para poder captar el espectro lumínico, ¿ya? Entonces tienen que pigmentar la retina. Y nosotros lo hacemos en función de ciertos nutrientes que vamos comiendo y aparece el betacaroteno. Por eso es que la abuelita les decía que la zanahoria le hacía bien para los ojos. Y tenía razón, porque las abuelitas decían que la zanahoria tiene betacaroteno y el betacaroteno me ayudaba a aumentar la pigmentación en la retina. Y entonces por eso es que podía ver mejor. Imagínense las personas que tienen deficiencia de betacaroteno. No ven tan bien, ¿ya? O ven muy mal de noche, de hecho. ¿Ya? Y de día también no ven muy bien. Entonces, si yo les doy arroz, que es sumamente fácil de cultivar allá en el sur de Asia, por ejemplo, con betacaroteno, les soluciona el problema al tiro. Al tiro, ¿ya? Papas con altos niveles proteicos, también es una muy buena opción, ¿ya? Por ejemplo, hay personas o países en donde se alimentan a prácticamente puras papas, porque es lo único de lo cual disponen. En África es muy común,
¿ya? Y no tienen tantos alimentos cárnicos o proteínas, ya, quizás no carne para no decir que la única fuente de proteínas es la carne, ¿ya? Es como la más rápida en realidad. Pero si soy capaz de sintetizar papas con proteínas, les soluciona un enorme problema de obtención de proteínas, ¿ya? Esos son ejemplos buenos, por si acaso. Actualmente los beneficios y los riesgos de los alimentos modificados son objeto de investigación y debate. Debería ser un debate eso. Algunos argumentos se resumen en la siguiente tabla. Voy a hacer un reel de TikTok ahí con los beneficios y los perjuicios para generar debate. Beneficios. Aumentan la productividad de los cultivos, pues crecen rápidamente, ya, eso es un buen punto, ya, porque no hay nada que le impida modificar genéticamente las plantas para que crezcan rápidamente, ya. Y minimizan las pérdidas por plagas o factores ambientales como sequías y heladas. Imagínense uvas que resistan el frío. Chuta, puedo cultivar ahora, puedo hacer vino en sectores muy helados, ¿no? Y no depender solamente de la zona central, por ejemplo, aquí en Chile. Tienen mayor duración y conservación, verduras y frutas de larga vida. Ahí tenemos los tomates, por ejemplo, los plátanos, ya, muy buenos ejemplos. Algunos poseen mayor proporción de micro y macronutrientes, como el arroz con betacaroteno y las papas con proteína, ¿ya? Reducen el uso de plaguicidas, claro, porque ya no fortalecí tanto a la especie que técnicamente no debería comérsela ningún bicho. Pero como les decía, ahí puede que aparezca o dejo el flanco abierto para abrir el debate con respecto a que, ¿qué pasa si el bicho que se comía esa planta ahora evoluciona y vuelve a comérsela? Ahora lo transformé en un super bicho y yo induje esa evolución. Y calladito nomás me la tengo ahí que aguantar. Algunos tienen mejor color y textura, aunque el color y la textura son nada más que comerciales en realidad. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ustedes se comen una manzana de campo, que la manzana de campo puede ser muy grande o incluso tan grande como una manzana comercial que ustedes compran en el supermercado, que es rojita entera, y la manzana de campo puede que incluso tenga mejor sabor, pero es media roja, media verde. No sé si la han visto o como que tienen marquitas. Entonces, como que invisiblemente no es tan bonita, pero son, yo diría que tienen mejor sabor que esa mugre harinosa que a veces uno compra en el supermercado. Riesgos. Potenciales efectos sobre la salud como alergia. Ya, hay muchas alergias inducidas por alimentos transgénicos. Los mismos gringos están sufriendo de muchas alergias alimentarias producto de eso. Porque hay sustancias químicas que se están creando ya por parte de estos vegetales modificados que nosotros no consideramos. Y esas sustancias nos están induciendo alergias. Por eso es muy común ahora encontrar alergias alimentarias. O las alergias antiguas, por ejemplo, no sé, la alergia a la lactosa ha aumentado considerablemente, ¿ya? Puede incorporar moléculas diferentes. Y dice, pero ¿cómo si la leche la forma la vaca y la vaca que come es pasto? Y ahí puede que esté el problema, por si acaso. Impacto en la biodiversidad. Pueden desplazar a poblaciones naturales de la misma especie. Si estoy haciendo resistente a una nueva especie, le estoy dando nuevos genes, la induje a evolucionar, podría ser que ahora abarque un espectro mucho más amplio de terreno y empiece a competir con recursos con especies nativas, por ejemplo. Y ese es un problema, ¿ya? Aparición de plagas resistentes, que era lo que les explicaba de los bichitos. Ahora tengo un super bichito a cultivos genéticamente modificados. Puede darse. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, no sé, pues una plaga de langosta y ahora el maíz lo hicieron, o el trigo, lo hicieron resistente a las langostas, pasan los años y ahora las langostas vuelven con una capa transformada en super langostas porque evolucionaron producto de que la selección natural las forzó. Po. Si ellas han comido por miles de años ese trigo, si yo se los modifico, créanme que van a volver, ¿ya? Contaminación biológica. Por ejemplo, el polen de los cultivos modificados puede contaminar los panales. Bueno, es algo que se está estudiando ahora. Puede contaminar los panales de abeja y dañar a otros insectos. Ese es uno de los tantos por qué las pobres abejitas se están viendo severamente diezmadas, por cierto, y los apicultores. Eso tenía que ver, recién estoy viendo el chat, ¿eso tenía que ver con el TTP-11? Sí. Ya el tema de Monsanto, por ejemplo, sí. Ese fue un golazo de arco a arco que nos metieron, lamentablemente. Hubo un tiempo que se frenó, se pudo contener. Yo me acuerdo que esto de Monsanto, el TPP-11, yo estaba en la U cuando se estaba conversando, ¿ya? Y yo estaba en la U en el año 2006, 2007, ¿ya? Hasta como el 2010. De hecho, se pensó que de ahí se iba, como que se iba a legislar para eso, como que se frenó, ¿ya? Y hace poquito, bueno, todos vimos las noticias, aquí vamos a meternos en temas políticos, ¿ya? Pero sí,
Y la ley Monsanto iba ahí junto con el TPP-11. Entonces, lo que dice la ley Monsanto, ¿ya? Es que van a tener que pagarle los agricultores, ya el pobre agricultor que cultiva casi para él, va a tener que pagarle royalty a Monsanto, perdón, producto de que está usando sus semillas. El tema es que no tiene que usar sus semillas. El problema es que la semilla más masiva es la semilla de Monsanto. Ese es el problema. Entonces va a ser muy difícil traer, en un principio, va a ser muy difícil traer como recuperar la semilla original. Una vez que se consiga, sí, porque ahí después vamos, incluso hasta gente no va a cultivar, va a vender semillas, ¿no? ¿Ya? Y vas a vender la semilla antigua, la semilla original, para no pagarle royalty a Monsanto, ¿ya? O si quieren pagarle royalty, ya perfecto. Pero, insisto, un agricultor que vive solo de eso, para vender en la feria, pucha, hasta el 20%, 25% de lo que gana probablemente le tenga que pagar en royalty. Entonces no es muy conveniente, creo yo, ¿ya? Como que se precariza más la agricultura, ¿ya? Eso, pues. Eso. Ah, lo que les contaba de las abejitas, sí, pues sé que se encuentran en las abejas muchas veces polen, porque uno ve en la cera de la abeja, que es un producto animal, por cierto, semillas. Y esas semillas muchas veces son producto de que la abeja no es capaz de degradarla, no es capaz de consumirla, como que la deja al lado. Y esas semillas, como son modificadas genéticamente, ya podrían inducir o podrían generar, favorecer que la abeja se enferme. ¿Ya? Y lógicamente eso llevará a la muerte del panal, porque una vez que entra una enfermedad en un panal de abejas, como todas son hermanas, la variabilidad es bien nula, pucha, lo más seguro es que se mueran todas y me contagio otros panales si yo soy apicultor, por si acaso. Eso, pues, no sé qué otra duda tienen ahora que recién vi el chat. Es que estaba muy adelante, ese es el problema. Tengo que me he puesto más atrás. Y que tengo el micrófono aquí, pues. ¿Qué otra duda tienen? Cuéntenme nomás. Oh, ahí sí. No, ninguna. Ya, pues, no les quito más tiempo, me pasé 6 minutos. Este PPT tiene 3 ejercicios. El ejercicio más actual es el que sigue después de esta lámina. ¿Ya? Se los voy a dejar. ¿Ya? Ahora, estos ejercicios es el más actual, porque hay otros que son súper antiguos, 2014, 2011. Son súper pocas las preguntas que habían de biotecnología. Ahora, con la PAES, yo no lo actualicé. El PPT, el PPT del año pasado. Hay un ejercicio más de biotecnología que tenía que haberle puesto. Ya, pero ese yo creo que lo vamos a revisar cuando hagamos el taller final, la próxima semana. Hagamos el taller final, voy a tomar ahí siempre lo hago con ejercicios frescos, porque lo ideal es que sean ejercicios nuevos, no ejercicios tan antiguos como uno del 2018 o para atrás. ¿Ya? Ya, pues chiquillos, nos vemos próxima semana entonces, taller de ejercitación, por cierto, ya perdí el mouse, ahí está, taller de ejercitación. Ya vamos a tomar todos los contenidos desde el último taller, que si no me equivoco es ciclo celular. Voy a tomar ejercicios frescos, ya de la PAES de invierno y de la PAES del año pasado. ¿Ya? Así que en ese caso vamos a estar viendo ejercicios lo más nuevo, lo más, como lo está preguntando el DEMRA, si ese es el marco que tenemos que manejar. ¿Ya? Ya, pues, nos vemos. Un abrazo, cuídense, los que tenemos lectivo, nos vemos mañana. Tengo lista la clase de mañana, así que nos vemos mañana por si acaso. Chao, chao.